El silencio de Dios pesa, las batallas diarias se acumulan y el alma se pregunta, ¿acaso el cielo todavía me escucha? Es precisamente en esos momentos cuando el Salmo 20 se convierte en una respuesta viva. No es solo una colección de palabras antiguas, sino un clamor de fe, una declaración de confianza en un Dios que intercede por nosotros incluso cuando todo parece perdido. Este salmo revela el poder que reside en clamar con sinceridad, en depositar nuestra esperanza en aquel que jamás falla. Hoy, reflexionemos juntos sobre las promesas contenidas en este texto sagrado. Cada versículo es una semilla de esperanza, un recordatorio de que el Señor no ignora el clamor de su pueblo. No solo escucha, sino que actúa, mueve cielo y tierra, y envía ayuda en el momento preciso. El Salmo 20 es un canto de victoria antes de que termine la batalla. Es la certeza de que, incluso en medio de la guerra, Dios mantiene el control y su nombre es nuestro estandarte. Si tu corazón está cansado, si has pasado por días en los que parece que la respuesta no llega, este video es para ti. Hoy comprenderás que esperar no es abandonar, sino prepararse. Que el silencio de Dios no es rechazar, sino el espacio donde Él obra en secreto, preparando el milagro que está por venir. Al final de este video, haremos una oración especial basada en el Salmo 20, una oración para pedir guía, protección y victoria en todas las áreas de tu vida. Así que quédate conmigo hasta el final, porque este mensaje puede cambiar tu perspectiva sobre tus batallas y reavivar tu fe. Y si este mensaje te llega, dale me gusta, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan conocer la palabra de Dios. Señor, ¿aún me escuchas? El Salmo 20 comienza precisamente en este punto, en el umbral entre la angustia y la fe. David, el autor de este salmo, no escribe como un rey distante, sino como un hombre que conoce el dolor, que ha sentido el peso del miedo y el frío de la incertidumbre. Él declara, que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Estas son palabras nacidas de la experiencia, no de la teoría. David sabía lo que era clamar y esperar, sabía lo que era enfrentarse a batallas que parecían superar sus fuerzas, y tal vez así te sientas hoy. Tal vez estés librando una batalla invisible, una guerra interna, una preocupación que te quita el sueño, un miedo que insiste en repetirse como un eco en tu corazón. Y aún así, incluso en esta situación, el mensaje del Salmo 20 resplandece como una luz en la oscuridad. Dios escucha el clamor de sus hijos. Observa cómo David no comienza el Salmo pidiendo una victoria inmediata, sino pidiendo algo más profundo, que el Señor escuche. Él comprende que la mayor seguridad para un corazón atribulado no reside en una respuesta rápida, sino en la certeza de que Dios escucha. Porque cuando Dios escucha, el silencio ya no está vacío, es el espacio en el que Él obra, prepara, fortalece y actúa en el momento preciso. ¿Cuántas veces has orado y has sentido como si los cielos estuvieran cerrados? ¿Que tus palabras subían y volvían sin eco? La verdad es que, incluso cuando no lo sentimos, Dios está mirando. El día de angustia al que se refiere David no es solo un momento de dolor, sino también un día que pone a prueba la fe. Es el momento en que se invita al corazón humano a confiar no en la emoción, sino en la promesa. El nombre de Dios, el Dios de Jacob, evoca un pasado de fidelidad. Jacob fue quien luchó con el ángel y salió transformado, quien pasó de engañador a bendito, de fugitivo a padre de una nación. Cuando David menciona al Dios de Jacob, está diciendo, el mismo Dios que escuchó el clamor de Jacob, que lo bendijo en medio de su dolor, es el mismo Dios que te escucha ahora. Es un recordatorio de que Dios no cambia, y su fidelidad perdura a través de las generaciones. Quizás hoy tu clamor sea silencioso. Quizás no tengas fuerzas para orar en voz alta, pero el Espíritu Santo traduce hasta los gemidos más profundos. El alma que busca respuesta no es la que tiene todas las palabras, sino la que se entrega con sinceridad. La oración no necesita ser bella, necesita ser verdadera. Imagina la escena, el sol aún no ha salido del todo, y estás ahí, en silencio, con el corazón inquieto. Quizás te tiemblan las manos, se te llenan los ojos de lágrimas, la mente está repleta de pensamientos. Es en ese instante cuando el Salmo 20 se convierte en algo más que un texto, se convierte en reunión, un encuentro entre tu fragilidad y la fuerza de Dios. El día de la angustia no es el final. Es el comienzo de un proceso donde se fortalece la fe. David sabía que antes de vencer en el campo de batalla, necesitaba vencerse a sí mismo, necesitaba confiar. Y quizás ese sea el mensaje que Dios quiere recordarte hoy. Antes de la victoria visible, hay una victoria invisible que tiene lugar en tu interior. Cuando decides orar, incluso estando cansado, incluso sin comprender, incluso sin ver, el cielo se mueve. La oración no es un intento de convencer a Dios, sino una forma de alinear nuestros corazones con el suyo.
Y cuando eso sucede, la desesperación comienza a dar paso a la esperanza y el miedo se transforma en confianza. El Salmo 20 es también una oración comunitaria. David ora no solo por sí mismo, sino también por el pueblo. Esto nos enseña algo poderoso. A veces, Dios pone personas a nuestro alrededor para que oren con nosotros y por nosotros. No tenemos que cargar con todo solos. Hay poder cuando dos o más personas se unen en la fe, cuando los hermanos y hermanas en Cristo interceden unos por otros. Por lo tanto, si hoy tu corazón está afligido, no te aísles. Comparte tu dolor en oración, pide ayuda espiritual y permite que otros también oren por ti. David comprendió el valor de la comunión y por eso no dice que el Señor me oiga, sino que el Señor te escuche, pronuncia una bendición sobre el otro. Es una oración de empatía, de amor, de fe compartida. En tiempos de angustia, el enemigo intenta convencernos de que estamos solos, pero la palabra de Dios revela lo contrario. El Señor no solo escucha, sino que también nos ayuda protegido. El versículo continúa diciendo, que el nombre del Dios de Jacob te proteja. La protección de Dios es más que un escudo físico, es un refugio espiritual. Es la certeza de que, incluso si el mundo que nos rodea está en plena convulsión, existe un lugar seguro donde el alma puede descansar, y ese lugar es la presencia de Dios. Es en la oración matutina donde encontramos este refugio, antes de afrontar el día, antes de que las preocupaciones tomen forma, antes de que los miedos intenten dominarnos. Es cuando nos arrodillamos y decimos, Señor, confío en que me escuchas. Esa es la declaración que lo cambia todo. El Salmo 20 no promete la ausencia de dificultades, sino la presencia divina en medio de ellas. Nos invita a ver el día de la angustia como una oportunidad para la intimidad con Dios. Y es esta intimidad la que transforma el dolor en fortaleza, la duda en fe y el cansancio en esperanza. Así que, si hoy tu alma busca una respuesta, recuerda, Dios no ignora tu clamor. Cada lágrima es una semilla de oración que el cielo cosecha con esmero. Y a su debido tiempo, Él responderá. Quizás no de la forma que imaginas, pero será de la manera perfecta. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón buscaba una respuesta de Dios y parecía que el cielo guardaba silencio? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Compártela en los comentarios. Tal vez tu historia pueda fortalecer la fe de alguien hoy. Cuando el alma busca respuestas, como hemos visto, no solo busca palabras, sino conexión. Y es precisamente en este punto que el Salmo 20 nos lleva a una comprensión más profunda, de una simple petición a una oración sincera, de la angustia a la confianza. Porque algo poderoso sucede cuando el corazón habla, incluso cuando la boca guarda silencio. Es el sonido invisible de la fe, un clamor que no se pierde en el aire, sino que se eleva como incienso ante Dios. David lo sabía. Comprendía que el verdadero poder de la oración no reside en la elocuencia, sino en la sinceridad. Por eso sus palabras, aunque sencillas, han trascendido los siglos y siguen conmoviendo a quienes las leen. Lo que hace tan especial al Salmo 20 es que no es simplemente una declaración de fe, sino eco del alma de alguien que aprendió a confiar en medio del caos. David nos enseña que el clamor que llega al cielo no necesita ser fuerte, sino sincero. Hay momentos en que la oración se convierte casi en un susurro. Cuando nuestra voz flaquea y las lágrimas hablan por nosotros. En esos momentos, el Espíritu Santo se convierte en el intérprete del corazón. Traduce lo que ni siquiera nosotros sabemos expresar. Esto es lo que Pablo explica en Romanos 8:26, cuando afirma que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que Dios comprende lo que siente el corazón, aunque la boca no pueda expresarlo. Pero hay un detalle profundo en este proceso: la oración no solo cambia las circunstancias, sino que cambia a quien ora. Cuando el corazón clama, se transforma por el simple acto de confiar. Es como si cada palabra pronunciada ante Dios fuera una semilla sembrada en la tierra de la esperanza. A veces no vemos el fruto de inmediato, pero algo sucede en nuestro interior. La paz comienza a brotar silenciosamente y el peso que antes parecía insoportable empieza a aligerarse. ¿Cuántas veces has orado y, al terminar, has sentido que algo dentro de ti había cambiado, incluso sin haber recibido aún una respuesta? Ese es el poder de un clamor sincero. Él crea espacio para que la presencia de Dios more en el corazón, y donde mora Dios, el temor no puede permanecer. El Salmo 20 es un retrato de esta profunda confianza. David dice, que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te defienda, que Él te envíe ayuda desde el santuario y te fortalezca desde el monte Sión. Consideremos la belleza de esta secuencia. Primero, Dios escucha, luego, envía ayuda. Esto revela un orden espiritual. Antes de la acción viene la escucha. Y antes de la respuesta visible viene el movimiento invisible de la fe. El clamor que llega al cielo nace de la entrega. Es el momento en que el corazón dice, Señor, no sé qué hacer, pero confío en que tú lo sabes.
Es el instante en que dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y comenzamos a descansar en las manos de Dios. Y es en este descanso donde comienza el milagro. David no escribió el Salmo 20 en tiempos de paz, sino de guerra. Estaba rodeado de incertidumbre y debía tomar decisiones que afectarían a todo su pueblo. Aún así, eligió orar, confiar y clamar. Porque sabía que la oración no era el último recurso, sino el primer paso hacia la victoria. Y esta es una lección que nuestros corazones necesitan recordar cada día. La oración no es una vía de escape, es una estrategia espiritual. Hoy, muchos libran una guerra distinta, la guerra de la mente, de la ansiedad, de las emociones. Son batallas silenciosas que desgastan el alma y roban la paz. Por eso la oración matutina es tan importante. Cuando comienzas el día entregándote por completo a Dios, el peso del mundo ya no recae sobre tus hombros, porque reconoces que hay alguien superior que se ocupa de todo. Quizás estés enfrentando una de estas batallas ahora mismo, una preocupación financiera, un problema familiar, un dolor emocional que nadie comprende. Quizás tu oración sea simplemente, Señor, ayúdame. Y eso basta. Porque el cielo no responde a la perfección de las palabras, sino a la sinceridad del corazón. David lo sabía. No oraba para impresionar, sino para conectar. Hablaba con Dios como quien conversa con un amigo íntimo. Y así es como un clamor llega al cielo, cuando brota de un corazón que confía, incluso sin comprender. ¿Cuántas veces vemos la oración como una lista de peticiones, olvidando que, en realidad, es un diálogo? Orar es abrir el corazón, permitir que Dios nos vea, y no hay nada más liberador que eso. Al arrodillarnos, no solo pedimos ayuda, sino que reconocemos nuestra necesidad de Él, y ese reconocimiento es el comienzo de la transformación. Cuando David dice que Él os envía ayuda desde su santuario, nos recuerda que Dios obra desde lugares que no podemos ver. Mientras oras aquí en la tierra, algo se está gestando en el cielo. Mientras esperas, Dios se prepara. Y cuando el tiempo parece prolongarse, es porque Él se asegura de que el resultado sea perfecto. Existe un tipo de oración que trasciende el tiempo y el espacio, la oración hecha con fe. Y el Salmo 20 es precisamente eso, una declaración de confianza que supera la lógica humana. David aún no había visto la victoria, pero ya la había proclamado. Dijo con fe, ahora sé que el Señor salva a su ungido. Observa el poder de estas palabras, habla en presente de una victoria que aún está por llegar. Ese es el poder de la oración de fe, hace realidad lo que aún no se ha manifestado. Es cuando el corazón dice, amén, antes de ver el milagro. Es cuando la voz interior se alza y dice, Dios está conmigo, y eso me basta, y esta es la actitud que el Señor espera de nosotros. No busca la perfección, sino la entrega. No espera que sepamos qué decir, sino que tengamos el valor de abrir nuestros corazones. Porque el cielo responde a la fe, no al miedo. Cuando oras, algo cambia. Aunque todo parezca igual, una fuerza invisible se libera. Es el Espíritu de Dios que te fortalece, te sostiene, te recuerda que no estás solo. Y cuando el corazón comprende esta verdad, el clamor se transforma en adoración. El Salmo 20 nos muestra que el clamor que llega al cielo es el que brota de un corazón humilde. David no se presenta ante Dios como un rey poderoso, sino como un siervo dependiente. Reconoce que sin el Señor no hay victoria, y por eso ora. Esta es la verdadera sabiduría espiritual, comprender que la oración es el lugar donde los fuertes se arrodillan y los cansados se levantan. Quizás estés escuchando este mensaje y sientas que ni siquiera tienes fuerzas para orar. Pero Dios conoce el clamor de tu alma. Él comprende tu silencio y traduce tus lágrimas. Tu súplica, por débil que sea, es escuchada por Él. Por lo tanto, no dejes de orar. Sigue clamando, sigue hablando con Dios, sigue confiando. Porque el mismo Dios que escuchó a David, el mismo que sostuvo a Jacob, es el mismo que te escucha hoy. Y recuerda, el clamor de un corazón sincero nunca se pierde, llega al cielo, atraviesa las nubes, alcanza el trono de la gracia y regresa en forma de paz. Hay un momento en el camino de la fe en que el corazón, tras clamar, empieza a sentir algo distinto. No es aún la respuesta visible, ni el milagro que ocurre ante nuestros ojos, sino la suave y constante presencia de Dios, que se acerca en silencio. Es como si, en medio del caos, una paz comenzara a llenar los vacíos del corazón. Es en este instante sutil y poderoso que Dios comienza a interceder a nuestro favor. El Salmo 20 declara, que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te defienda, que Él te envíe ayuda desde el santuario y te fortalezca desde el monte Sión. Estas palabras revelan una profunda verdad. Cuando oras, Dios no solo te escucha, sino que también te comprende, se mueve en Él, no permanece distante, observando desde lejos, Él actúa. Y el movimiento de Dios siempre se dirige hacia su pueblo. Al escribir este salmo, David comprendió el valor de la presencia activa de Dios.
No hablaba de un Dios inerte, sino de un Dios que interviene, que alza el estandarte de la victoria sobre sus hijos y que transforma lo imposible en testimonio. Cuando David dijo que Él os envía ayuda desde su santuario, afirmaba que existe un poder que viene de lo alto, una ayuda celestial que desciende a la tierra. Y esta ayuda no es simbólica, es real. Dios intercede por nosotros cuando todo a nuestro alrededor parece derribarnos. Se yergue como un escudo cuando las palabras del mundo intentan herirnos. Se levanta cuando el corazón se desanima, cuando los planes se derrumban, cuando las fuerzas flaquean. Se levanta no solo para luchar por nosotros, sino también para protegernos, para enseñarnos a mantenernos en pie incluso cuando todo parece derrumbarse. A menudo esperamos que Dios se levante y destruya todo lo que nos rodea, pero la verdad es que, la mayoría de las veces, Él sí se levanta, dentro de nosotros comienza fortaleciendo la fe, reavivando la esperanza y recordando las promesas. El primer milagro que Dios realiza no es lo que vemos con nuestros ojos, sino lo que sentimos en nuestro espíritu. Es cuando el miedo da paso a la confianza, cuando la desesperación se transforma en paz, cuando Él, no funcionará, se convierte en, Dios está conmigo. El texto sagrado dice que Él envía ayuda desde su santuario. Esto significa que la ayuda proviene del lugar santo, de la presencia de Dios, y esta es una verdad que transforma nuestra manera de afrontar el día a día. Porque cuando comprendes que la ayuda viene de lo alto, dejas de buscar respuestas en las circunstancias y empiezas a mirar al cielo. Dejas de medir la fidelidad de Dios por los resultados inmediatos y comienzas a confiar en su carácter. ¿Cuántas veces, ante un problema, nuestra primera reacción es intentar resolverlo por nuestra cuenta? Intentamos controlar, predecir, anticipar. Y cuando todo falla, solo entonces recordamos orar. Pero el Salmo 20 nos enseña lo contrario. Primero oramos, luego actuamos, primero clamamos, luego caminamos. Porque cuando Dios se levanta, hasta lo imposible se transforma. Hay un detalle interesante en la forma en que escribe David, usa el tiempo verbal de certeza. No dice, quizás el Señor envíe ayuda, o, quién sabe, tal vez Él te sostenga. Afirma con convicción que Él os envía ayuda desde su santuario y os sostenga desde el monte Sión. Esta es la fe que confía antes de ver. Es el corazón que, incluso en medio de la angustia, ya encuentra descanso, porque sabe quién tiene el control, y es precisamente esta fe la que el enemigo intenta robar cuando las circunstancias se complican. Quiere que creas que Dios se ha olvidado, que el cielo guarda silencio, que la respuesta no llegará. Pero es entonces cuando debes recordar, cuando Dios parece guardar silencio, está preparando el escenario para tu victoria. Hay momentos en que la acción de Dios es invisible a los ojos humanos, pero no inexistente. Mientras oras, Dios conmueve corazones, abre caminos, cambia decisiones y te protege de situaciones inimaginables. El cielo obra a un ritmo y en un tiempo que nuestros ojos no pueden comprender. David sabía que Dios se resucitaba incluso cuando él no lo veía. Por eso pudo decir, ahora sé que el Señor salva a su ungido. Esta frase es poderosa. Es el tipo de declaración que solo un corazón confiado puede hacer. David aún se enfrentaba a la batalla, pero ya conocía el resultado, porque quienes confían en Dios no esperan un milagro para creer, cree para ver el milagro. Cuando Dios se levanta, la historia cambia. A veces cambia las circunstancias. Otras veces, cambia nuestra perspectiva sobre ellas. Nos enseña a ver el dolor con un propósito, el desierto con esperanza y la espera con paciencia. No solo vence por nosotros, vence Él dentro de nosotros. Quizás hoy tengas uno de esos días en que sientes que nada funciona. Las puertas se cierran, las oraciones parecen no ser escuchadas, el tiempo parece detenerse. Pero recuerda, el silencio de Dios no es ausencia, es movimiento. Mientras esperas, Dios obra. Mientras te arrodillas y oras, Él intercede por ti. Y cuando Él intercede, nada puede resistirle. El profeta Isaías dijo, cuando Dios se levanta, sus enemigos son dispersados. Esto significa que ninguna fuerza opositora puede resistir en su presencia. La depresión, el miedo, la ansiedad, la injusticia, todo pierde su poder cuando Dios se manifiesta, pero hay algo aún más hermoso. Dios no se levanta solo para destruir el mal, sino que se levanta para exaltarte. La palabra dice que Él sostiene, y sostener es más que proteger, es mantenerse firme, fortalecer. Dios no solo te libra de la batalla, te prepara para vencerla. Te da sabiduría, valor, discernimiento y paz, y esa es la prueba de que está contigo. ¿Y sabes qué ocurre cuando el corazón comprende esto? Encuentra descanso. La ansiedad desaparece, porque el alma halla refugio en la fidelidad divina, y es en este reposo donde la victoria comienza a tomar forma. Porque Dios no obra con prisa, sino con perfección. Piensa en cuántas situaciones que has vivido parecían el fin, y sin embargo, Dios intervino. Quizás no de la forma que esperabas, sino de una manera que solo Él podía.
Ese es el acto de Dios de levantarte, cuando todo parecía perdido. Él se manifestó, te levantó y te sostuvo, al igual que David. Tú también puedes declarar, ahora sé que el Señor salva a su ungido. Quizás aún no veas el resultado, pero el cielo ya lo ha decretado. Cuando Dios se levante, nada podrá impedir el cumplimiento de la promesa, así que, respira hondo. Si el día comenzó con angustia, termínalo con fe. El mismo Dios que escuchó tu clamor es el mismo Dios que ahora obra a tu favor, aunque las circunstancias te hagan dudar. Recuerda, la victoria comenzó en el momento en que te arrodillaste a orar. Antes de continuar, si te ha gustado el contenido hasta ahora, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Esto ayuda a YouTube a recomendar este video a más personas que también buscan crecimiento espiritual y comprensión de la palabra de Dios. Cuando David declaró en el Salmo 20 que el Señor envía ayuda desde su santuario y sostiene a su pueblo, no se refería únicamente a las batallas físicas que libró como rey y guerrero. Hablaba también de una guerra que todos libramos, una guerra silenciosa que se libra en nuestro interior, donde las armas son invisibles, pero las heridas son profundas. Es la guerra de la mente, de las emociones, de la fe. La guerra que se libra cuando el corazón intenta mantenerse firme, incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Vivimos en tiempos donde las batallas espirituales se disfrazan de rutina. Las prisas, el miedo al futuro, las comparaciones, las presiones del día a día, todo esto va minando nuestra fuerza espiritual, debilitando nuestra fe y alejándonos del descanso en Dios. Y es precisamente por eso que la oración matutina, como la del Salmo 20, es tan poderosa. Nos recuerda que antes de enfrentarnos al mundo, primero debemos alinearnos con el cielo. Cuando David oraba, en realidad se estaba preparando. Comprendía que ninguna victoria externa se logra sin una victoria interna previa. El verdadero campo de batalla es el corazón. Allí, las voces del miedo y la fe libran su batalla diaria. Una dice, no lo lograrás. La otra responde, Dios está contigo. Y es en esta lucha silenciosa donde decidimos quién guiará nuestro día, la ansiedad o la confianza. Cada día libramos batallas invisibles. A veces el enemigo no viene de fuera, reside en nuestras preocupaciones, en heridas sin sanar, en pensamientos que nos hacen dudar de nuestra identidad en Dios. Son estas pequeñas guerras internas las que más nos agotan, porque exigen fe cuando todo parece contradecirla. Y por eso la oración es nuestra arma más poderosa. El Salmo 20 es, en esencia, una oración de guerra espiritual. David sabía que cada decisión, cada batalla, cada mañana requería más que estrategia, requería la presencia divina. Por eso buscaba al Señor antes de actuar, antes de luchar, antes de hablar. Y esa es la clave, cuando comenzamos el día a los pies de Dios, ninguna circunstancia puede sacudirnos de la misma manera, pero hay que reconocer que esta guerra invisible no siempre es fácil. A veces es silenciosa y se disfraza. Aparece en forma de desaliento, en forma de palabras negativas que intentan apoderarse de la mente. Otras veces, se presenta como una duda, ¿de verdad me escucha Dios? Y es precisamente ahí donde el enemigo intenta debilitarnos, sembrando desconfianza en la fe. Sabe que cuando dejamos de creer, dejamos de orar. Y cuando dejamos de orar, abrimos la puerta al miedo. Por lo tanto, el Salmo 20 es un llamado a la constancia espiritual. Nos recuerda que la oración es el escudo que protege el corazón antes de la batalla. El enemigo no teme a quienes tienen fuerza, sino a quienes tienen fe. Porque la verdadera fe no depende de las circunstancias, florece incluso en el desierto. Piensa en cuántas veces te has enfrentado a algo que parecía imposible. Quizás una pérdida, una enfermedad, un periodo de soledad, un tiempo de espera. Oraste, lloraste, dudaste, pero perseveraste. Y de alguna manera, Dios te sostuvo. No te sacó de la batalla, pero te dio la fuerza para seguir luchando. Así es como obra. No promete la ausencia de batallas, sino una presencia constante. David no se libró de las batallas, pero nunca luchó solo. Y esa es la diferencia entre quienes caminan con Dios y quienes caminan sin Él. Porque cuando Dios está en el centro de la vida, incluso las guerras se convierten en oportunidades para crecer. Cada desafío se transforma en un paso hacia la madurez espiritual, y eso es lo que el Salmo 20 quiere enseñarnos, que el día de la angustia no es el final, sino el campo donde se forja la fe. Esta guerra invisible que enfrentamos es a menudo donde Dios obra con mayor intensidad. Él usa las dificultades para moldearnos, la espera para enseñarnos paciencia y el dolor para acercarnos a su corazón. A veces permite la confrontación, no para destruirnos, sino para fortalecernos, porque una fe que nunca se pone a prueba nunca madura, y cuando esa comprensión llega al corazón, la perspectiva cambia. Las luchas dejan de ser señales de abandono y se convierten en pruebas de amor, porque Dios solo prepara guerreros para batallas que valen la pena. Él sabe de qué estás hecho. Sabe cuánto puedes soportar.
Y, más aún, sabe cómo levantarte cuando tus fuerzas flaquean. La fe, en medio de la guerra invisible, es el escudo impenetrable para el enemigo. Se nutre de la oración diaria, del recuerdo de las promesas y de la gratitud. Por eso la oración matutina es tan importante. Al orar al despertar, eriges, en efecto, una fortaleza espiritual alrededor de tu mente y tu corazón. Declaras, Señor, este día te pertenece. Confío en que pelearás por mí, y Dios lucha. Lucha en las pequeñas cosas, en conversaciones difíciles, en decisiones laborales, en momentos en que la ansiedad amenaza con apoderarse de nosotros. Está presente, incluso cuando no lo parece. A veces, te protege de situaciones que ni siquiera has notado, porque su ayuda actúa antes de que el peligro sea visible. Esa es la belleza del Salmo 20, revela que el Dios que responde es también el Dios que se anticipa. Incluso antes de que llegue el peligro, Él ya ha preparado la salida. Antes de que el enemigo ataque, Él ya ha levantado un escudo. E incluso cuando la batalla parece dura, Él nos asegura que Él os envía ayuda desde su santuario y os sostenga desde el monte Sión. El monte Sión representa la presencia constante de Dios. Nos recuerda que nuestro refugio no está en las circunstancias, sino en la comunión con Él. En su presencia la mente encuentra descanso, el corazón equilibrio y el espíritu fortaleza. Cuando oras, no solo hablas con Dios, sino que te revistes de Él. La batalla invisible continúa, pero ahora estás cubierto por la presencia del Todopoderoso. Por eso David podía afrontar cualquier batalla. Sabía que la victoria no provenía de las espadas ni de los ejércitos, sino de la presencia de Dios a su lado. Y lo mismo se aplica a nosotros. Las armas del mundo no vencen el cansancio del alma, pero la fe sí. La oración vence. La esperanza vence. Cuando David declaró en el Salmo 20, algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Proclamaba una verdad espiritual que resuena hasta nuestros días. Esta frase, aparentemente sencilla, encierra un poder extraordinario. Nos recuerda que la victoria del pueblo de Dios nunca ha dependido de recursos humanos, fuerza física ni influencia terrenal, sino más bien de autoridad del nombre del Señor. El nombre de Dios no es solo un identificador, es una bandera espiritual. En el Antiguo Testamento, el nombre del Señor representaba su presencia misma. Cuando el pueblo invocaba ese nombre, los cielos se estremecían, los ángeles eran enviados, los muros caían y los corazones se fortalecían. El Señor es nuestro estandarte, significa que Él es bajo quien marchamos, quien nos guía y nos representa en toda batalla, visible o invisible. David, como rey y guerrero, conocía muy bien el valor de una bandera en medio de la guerra. En tiempos de batalla, el ejército izaba su bandera para indicar quién estaba al frente, quién lo lideraba y a quién pertenecía. Si la bandera permanecía en pie, el pueblo sabía que la esperanza seguía viva. Así sucede también en la vida espiritual. Mientras el nombre de Dios sea exaltado sobre nosotros, ninguna derrota es definitiva. Pero, ¿cuántas veces, en medio de las luchas diarias, dejamos caer esa bandera? ¿Cuántas veces depositamos nuestra confianza en los coches y caballos modernos, en el dinero, los contactos, las estrategias, la fuerza de nuestra propia voluntad, y olvidamos que es el nombre del Señor el que abre caminos, sostiene y transforma? Es fácil decir que confiamos en Dios, pero es en los momentos difíciles cuando esta confianza se pone a prueba de verdad. Es cuando llega el diagnóstico, cuando se cierra una puerta, cuando la oración parece no ser escuchada, que el corazón revela dónde está realmente arraigado. David, al escribir este salmo, habló de una fe que trasciende las circunstancias. No negó las dificultades, las afrontó directamente, declarando que el nombre de Dios era suficiente. Esta es la actitud de quien comprende que la bandera de la fe no se iza cuando todo va bien, sino precisamente cuando los vientos soplan en contra. Cuando invocamos el nombre del Señor en medio de nuestras batallas, declaramos algo en el ámbito espiritual, que no luchamos solos. Y eso lo cambia todo. Porque el nombre de Dios contiene la esencia misma de Dios: poder, autoridad, amor, protección y justicia. Cuando pronunciamos ese nombre con fe, no solo decimos palabras, somos promesas activadas. El mismo Jesús nos enseñó esto, diciendo: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo concederá. Juan 16-23. Entiendan la profundidad de esto. Hay poder en el nombre de Dios porque Él mismo está detrás de ese nombre. Cuando decimos: Señor, en tu nombre confío, es como si alzáramos una bandera invisible sobre nuestras vidas, declarando al mundo espiritual: este es un territorio que pertenece al Altísimo. Y donde Dios es rey, el enemigo no reina. Ahora, tras reflexionar sobre estas palabras, es tiempo de transformar la reflexión en comunión. Oremos juntos, no solo con los labios, sino con el corazón. Señor mi Dios, esta mañana me presento ante ti con el corazón abierto y el alma rendida. Tú eres el Dios que escucha,
el Dios que responde, el Dios que nunca abandona a quienes confían en ti, tal como lo declaró David. Así clamo yo también, que el Señor me escuche en el día de la angustia y me proteja con su poder, que tu ayuda venga de lo alto, de tu santo santuario. Y que tu presencia me sostenga en los momentos en que mis fuerzas parezcan flaquear. Señor, pon tu nombre sobre mí, tu estandarte de victoria, que tu espíritu me guíe y me fortalezca para que no confíe en carros ni caballos, sino solo en ti, el Dios que reina sobre todas las cosas. Padre, te doy gracias porque sé que tu respuesta ya está en camino. Aunque mis ojos aún no pueden ver, mi corazón descansa en ti. Tú eres fiel, tú eres bueno y tus planes son mayores que los míos. Renueva mi fe, Señor. Me recuerda que cada oración es una semilla plantada, y en tu tiempo, florecerá como testimonio. Escucha, oh Dios, el clamor de tus hijos. En este momento, mira cada corazón que se une a esta oración, toca a los cansados, levanta a los caídos y demuestra a todos que tu amor nunca falla. Señor, que tu nombre sea exaltado sobre nuestros hogares, sobre nuestros sueños y sobre nuestro futuro, y que cada victoria alcanzada sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Ahora dime, ¿qué te pareció este versículo? ¿Qué reflexiones te hizo sentir? Me interesa mucho tu opinión, así que deja tu comentario abajo. Y si este contenido te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para acompañarnos en este camino de descubrimiento y crecimiento espiritual. Así no te perderás ningún video y, además, ayudarás a difundir este mensaje a más personas. Profundicemos juntos en la palabra de Dios.